Muy buenos días a todos los que a esta hora se conectan a través de nuestro Facebook Live. Gracias por asistir a este tercer panel de la serie Hablemos sobre Océanos, que en esta ocasión estará enfocado en áreas marinas protegidas. 30% al 2030, ¿mito o realidad? Este es un espacio organizado por el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andrés, INVEMAR, en el marco de la conmemoración del Día de los Océanos, el pasado 8 de junio, y que hemos querido extender durante toda esta semana y, ¿por qué no?, durante todo el mes de junio. Sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a las personas que nos acompañan el día de hoy. Le damos la bienvenida al doctor David Alonso Carvajal, quien va a ser nuestro moderador. El doctor David es biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con maestría en Ciencias y Tecnologías Marinas aplicadas a la gestión de las zonas costeras y sus recursos en la Universidad de Las Palmas de la Gran Canaria, España. Trabaja en el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras desde hace más de 20 años y desde el 2009 es el coordinador del programa de investigación en biodiversidad y ecosistemas marinos. Ha participado como coordinador e investigador de más de 30 proyectos de investigación, especialmente en áreas marinas protegidas, con más de 20 publicaciones científicas en estos temas. Actualmente pertenece al grupo de expertos de Colombia de la Lista Verde, Green List de la IUCN, y el grupo de expertos del Caribbean Marine Protected Area Management. Bienvenido, doctor David. Muchas gracias, Isa. Le damos paso también y la bienvenida al director del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, doctor Francisco Arias Izaza. Gracias, Isabel. Buenos días para todos y agradeciéndoles esta invitación del instituto en lo que yo he llamado un homenaje al mar, al mar de Colombia. Y muy interesante, nuestro tema de hoy hace referencia a las áreas marinas protegidas. Ya hablaremos sobre esto. Gracias, Capi. Le damos también la bienvenida al doctor Jesús Insignares, director de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, y quien hoy también nos acompaña en representación del Sistema Regional de Áreas Protegidas, CIRAP Caribe. El doctor Insignares es abogado de la Universidad del Norte, magíster en Derecho Administrativo, en Derecho Ambiental y Urbano Territorial, especialista en Derecho Constitucional, en Derecho Ambiental, Territorial y Urbanístico y en Derecho Público, vinculado a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico desde 2007 y desde inicios del 2020 asume las riendas de la corporación. Bienvenido, doctor Insignares. Isabela, muchas gracias, un inmenso placer estar aquí. Un saludo muy especial a todos los panelistas y de igual forma a las personas que se encuentran conectadas. Muchas gracias. Le damos también la bienvenida al doctor William Klinger, director del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, IIAP, quien también nos acompaña en representación del Sistema Regional de Áreas Protegidas, CIRAP Pacífico. El doctor Klinger es ingeniero forestal de la Universidad Distrital y magíster en Educación de la Universidad Pedagógica. Desde el año 1989 al 2007 estuvo vinculado a la Universidad Distrital como docente, coordinador del componente investigativo del Plan de Desarrollo, director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico, al igual que como director del Programa de Ingeniería Forestal. Ha realizado diversas publicaciones, resultados de investigaciones en relación al recurso forestal y procesos organizativos de comunidades, así como ha participado en espacios de discusión y toma de decisiones con las comunidades afrocolombianas. Bienvenido. Un saludo muy especial para todos los compañeros del conversatorio y en particular a todas las personas que están conectadas. Saludos muy especiales desde el Chocó Biogeográfico. Le damos paso a la doctora Carolina Jarro, subdirectora de Parques Nacionales Naturales de Colombia y quien hoy también nos acompaña en representación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP. La doctora Jarro es bióloga de la Universidad Nacional de Colombia, máster en Gestión y Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Cádiz, España. Apoyó a la Subdirección Técnica en la planeación, orientación y seguimiento técnico de las actividades relacionadas con la implementación de los planes de manejo y los POAS en 2005,
del subcomponente de planes de manejo de las áreas protegidas priorizadas en el proyecto Andes, en el marco del convenio Unidad de Parques Nacionales y el Instituto Alexander von Humboldt. Se desempeñó como director técnico de la Dirección de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente. Fue nombrada subdirectora de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas desde 2012. Bienvenida. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Le damos la bienvenida también al doctor Arnie Britton, director de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Coralina. El doctor Britton es administrador de empresas de la Universidad de La Salle, con maestría en Administración y Manejo de Recursos Marinos y Costeros de la Heriot-Watt University, con más de 17 años de labor en la administración pública, de los cuales 13 años de experiencia han sido en formulación e implementación de las políticas, planes, programas y proyectos definidos para el manejo, conservación y control integral de los recursos costeros y marinos bajo un enfoque ecosistémico y garantizando la participación adecuada de las comunidades asentadas en el territorio. El doctor Britton participó en el proceso preparatorio para la presentación ante la UNESCO a través del programa El Hombre y la Biosfera para lograr la nominación del departamento Archipiélago como Reserva de Biosfera Sea Flower, responsabilidad que según la Ley 99 fue delegada a la Corporación Coralina. Le damos también la bienvenida al doctor Martín Hugo López Mideros, director de Corpo Nariño. El doctor López es economista de la Universidad de Nariño, especialista en gerencia de mercadeo global de la Universidad Santiago de Cali, especialista en planificación urbana del CIDEU de Barcelona, magíster en control y planificación estratégica de la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Fue secretario de Desarrollo Económico, secretario de Hacienda, director de Promoción y Desarrollo de la Cámara de Comercio, director general de Prosperidad Social y jefe de la Oficina de Planeación y Direccionamiento Estratégico en Corpo Nariño. Isabela, muy buenos días. Un placer estar aquí con ustedes. Agradecerle a Indemar por habernos formulado esta invitación tan importante y desde luego un placer compartir con todos mis compañeros del panel y un saludo a todas las personas que nos acompañan en este momento. Muchas gracias. Gracias a usted. Damos también la bienvenida a la doctora Vanessa Paredes, directora de Corpo Urabá. Es profesional en Ingeniería Civil de la Universidad de Medellín, con una maestría en Hidrogeología y Manejo de Recursos Hídricos de la Universidad de Costa Rica y candidata a doctorado en Ingeniería, línea ambiental con énfasis en Hidrología Subterránea de la Universidad de Antioquia. Ha sido funcionaria de Corpo Urabá durante 20 años discontinuos, desempeñando desde 2011 el cargo de subdirectora de Gestión y Administración Ambiental y directora general en el periodo anterior. Muy buenos días para todos, encantada de estar en este conversatorio el día de hoy, hablando sobre el tema de los océanos y sobre todo desde Antioquia, hablando sobre el mar. Muchas gracias. También damos una especial bienvenida a la doctora María del Rosario Guzmán Vivas, coordinadora del Grupo Marino Costero de Corpo Guajira. Es ecóloga de la Universidad de Popayán, magíster en Gestión Ambiental para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Javeriana de Bogotá. En los inicios de su ejercicio profesional trabajó con el entonces Instituto de Investigaciones en Geociencias, Minería y Química, Ingiominas, hoy Servicio Geológico Nacional. Luego ingresó al hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como coordinadora de ecosistemas terrestres y luego se vinculó con la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, Corpo Guajira, donde fue coordinadora de ecosistemas y biodiversidad y actualmente coordina el Grupo Marino Costero en la Subdirección de Gestión Ambiental. Bienvenida. Gracias. Buenos días a los organizadores del evento, a mis demás compañeros panelistas y a todos los asistentes. Les damos un gran agradecimiento por esta invitación. La atiendo en nombre de nuestro director Samuel Lanao Robles, quien desafortunadamente por motivos de agenda tuvo que ausentarse, pero les envía también sus saludos. Gracias.
Gracias a todos ustedes, a los que a esta hora se conectan con nosotros a través del Facebook Live. Recuerden que a partir de este momento pueden ingresar en la sección de comentarios del Facebook sus preguntas y por favor enuncien el nombre del panelista a quien iría dirigida. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a nuestro moderador del día de hoy, el doctor David Alonso. Buenos días a todos. Bueno, antes que nada, disculpar a Marta Vides, quien tuvo unos problemas técnicos y no pudo hacer la moderación. En este caso, pues voy a reemplazarla. Y muy agradecido pues con los panelistas. Veo que es un grupo diverso y que es representativo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y en especial para el tema marino que vamos a tener. Entonces, estoy muy complacido por esto. Y básicamente, digamos, nuestro foco de atención para esta sesión es ahondar en una posición que se ha venido discutiendo a nivel internacional como un mecanismo de priorizar la protección de nuestros océanos y con ello a nosotros mismos. Para nadie es un secreto que los océanos están bajo una amenaza continua, reduciendo su capacidad para regular el clima, proveer alimento y soportar comunidades y economías varias. Pero quiero hacer un recordatorio un poco del proceso de evolución de esta meta que vamos a hablar hoy, del 30% al 2030 mito realidad. Yendo un poquito más hacia atrás, en la conferencia de las partes, en la COP del 2008, del Convenio de Biodiversidad, se decidió que entre el 2011 y el 2020 iba a ser la década de la biodiversidad, como estrategia de apoyo y promoción al cumplimiento de los objetivos de manera significativa para la pérdida, digamos, de los ecosistemas, las especies, los genes, de todo lo que compone la biodiversidad. La Convención propuso al 2020 proteger en el ámbito marino el 10% de la superficie del océano. Hoy en día Colombia cumplió a cabalidad, digamos, esa meta. Llegamos al 14% a la fecha. Sin embargo, a nivel global, muchos países no lo lograron y en términos generales, pues no fue suficiente, al parecer los indicios dicen, para reducir esa pérdida de biodiversidad y ayudar a mitigar sobre todo los impactos al rápido cambio global. Entonces, la década está terminando y ahora se está planteando en el marco mundial para la biodiversidad post-2020 estas nuevas metas y es el tema que hoy nos trae, ¿no? Hoy en día existe bastante evidencia científica en el cual, digamos, proteger el 30% de los océanos es como una buena opción, ya que trae al menos 3 beneficios principales que voy a mencionar rápidamente: la preservación de sitios únicos e irreemplazables de la biodiversidad marina, tanto en especies como en ecosistemas, junto con sus beneficios conexos, obviamente; expandir los beneficios de la pesca a nivel global. Esto incrementaría la biomasa y conservar adecuadamente, pues ese 30% podría ser una buena medida; y la protección de reducir la emisión de carbono a la atmósfera causada por la pesca de arrastre, que perturba una gran cantidad de carbono que reside en el fondo marino y que de otra forma permanecería allí por milenios. Entonces, como les dije, digamos, hay una evidencia científica en la cual se ha demostrado que áreas protegidas que llevan 10 años después de su declaratorio ha aumentado y han podido poblar nuevos depredadores como pargos, meros, que ya casi no se ven. También aumenta la biomasa de esas especies allí en esas áreas frente a áreas que no están protegidas. Pero bueno, como les mencionaba, digamos, en el Convenio de Biodiversidad para este post-2020 se está discutiendo en este momento si alcanzar la meta del 30% va a ser nuestra meta, todos los países signatarios del convenio. Actualmente en el mundo, hoy en día, revisando la base de datos mundial que tiene la UNEP y la IUCN, hoy a 10 de junio, el 7.4 del océano está protegido. Es decir, ahí estoy contando las áreas que son jurisdicción nacional como aguas internacionales. Sin embargo, pues sabemos que ese porcentaje dentro de áreas jurisdiccionales, digamos, es un poco menor comparado con las áreas más allá de la jurisdicción nacional, o ABNJ, como se dice pues, coloquialmente por sus siglas en inglés. Entonces, hoy, básicamente, digamos, para entrar rápidamente en detalle, oiremos a nuestros panelistas acerca de lo que ellos piensan de esa propuesta de 30% al 2030, que es una proposición hecha con el fin de que el estado de conservación de nuestros océanos, de nuestros mares, pueda verse beneficiado, permitiendo que tanto esta generación como las subsiguientes puedan mirar hacia un futuro sostenible.
Bueno, sin más preámbulo, permítanme darle la palabra al director del instituto, Francisco Arias Izaza, quien es miembro ejecutivo de planeación de la década de las ciencias oceánicas de las Naciones Unidas, para que nos cuente un poco cómo desde este grupo ejecutivo se está abordando la posición de conservar un 30% de los mares al 2030. Por favor, capitán Arias. Gracias, David. Yo quiero enmarcar mi intervención en dos aspectos. El primero, un poco como la cifra mágica o la fecha mágica que nos hemos puesto en la humanidad y en muchos procesos del 2030. Yo creo que esto es algo interesante. Los objetivos de desarrollo sostenible están pensados al 2030, las políticas en otros frentes que tienen que ver con el manejo de no solamente de los temas ambientales, sino de los temas económicos y de los temas de cambio climático están referidos también al 2030. A nivel nacional nos hemos hecho unas propuestas desde el punto de vista de nuestros compromisos también al 2030 y pareciera que el 2030 como que tiene un cierto halo mágico sobre el cual queremos cumplir una serie de metas. Ojalá se cumplan, ojalá las superemos además. Y yo pienso pues que hay que poner hitos, hay que poner fechas, hay que poner metas y que esas metas además sean cumplibles. Con el tema de las áreas marinas protegidas, bueno, para Colombia ha sido un orgullo poder decirle al mundo que cumplimos ese compromiso de Aichi, tardío, porque recordemos que el primer compromiso era al 2012 y no se pudo cumplir y finalmente pues lo ampliamos hasta el 2020, pero el país cumplió y en general varios países cumplieron. Sin embargo, como bien lo ha dicho David, el balance total de áreas protegidas todavía está lejos de llegar al 10%. Y en este caso, pues hemos privilegiado el concepto de áreas. El concepto de áreas, y esto es algo que también está en la discusión, nosotros dentro de los temas que discutimos en el Grupo Ejecutivo de Planificación de los Océanos, estamos incluyendo de una manera muy formal el tema de las áreas protegidas como elementos, como herramienta de conservación, como herramienta de las metas de los, digamos así, de los objetivos de la ciencia de los océanos para el desarrollo sostenible, que es el principio fundamental de la década de los océanos. Y dentro de esto hemos identificado, diría yo, 6 elementos que tenemos que entrar a incluir dentro de las estrategias de declaratoria y de definición de áreas marinas protegidas. El primero tiene que ver con que definamos exactamente. El concepto de áreas protegidas tiene que tener una definición geográfica, unos límites, unos parámetros geográficos dentro de los cuales esas áreas funcionen. Lo segundo, que sean, esto suena obvio, pero a veces no es así, que sean ecológicamente representativas, y aquí en esto hago énfasis en el sentido de que no solamente tenemos la obligación o el compromiso de declarar unas áreas, unos espacios desde el punto de vista marino que son muy distintas a las continentales, porque el concepto de volumen es mucho más fuerte en las áreas marinas, pero que sean ecológicamente representativas. Tercero, que esa representatividad tenga una conectividad entre áreas, que es también uno de los elementos que han fallado de pronto en los modelos de áreas protegidas en los mares en el pasado. Cuarto, que hay estrategias complementarias que no necesariamente tienen que ver con las áreas protegidas clásicas, que es lo que tradicionalmente hemos visto. Hay otras áreas y en Colombia hemos avanzado mucho sobre esto y es muy importante el rol de las corporaciones autónomas regionales en este sentido y otros actores que necesitamos involucrar, por ejemplo, lo que tiene que ver con las áreas reservadas para pesca, las cepas que hemos definido en algunas regiones nuestras y otras que seguramente con la creatividad y las iniciativas y las realidades, por ejemplo, en los temas culturales de arqueología submarina o de bienes intangibles de nuestras culturas, deban incluirse en ese modelo y lo que llamamos complementariedades en materia de protección de áreas. Y yo diría 2 elementos adicionales dentro de estos 6 que quiero mencionar. Uno, que sean
administrativamente sostenibles. Las áreas marinas protegidas requieren una serie de recursos, de herramientas, de habilidades por parte de los guardaparques, de las personas que hacen el cuidado de estas áreas, que son distintos y que son especializados en términos de lo que se hace en la parte continental. Entonces, necesitamos dotar a las áreas de esas herramientas y de esos recursos que no son baratos, son complejos y que necesitan, pues, obviamente, esa inyección desde el punto de vista de los recursos, pero además que esa administración incluya a las comunidades en las regiones. Sabemos, y lo hemos probado con los ejercicios piloto que tiene el país en el Caribe, en el Pacífico, en el archipiélago, que las comunidades son los mejores guardianes de esos territorios. Y no solamente son guardianes, sino que son referentes en términos de las necesidades que ellos derivan de los servicios ecosistémicos de esos espacios. Hacerlos socios de esas herramientas y de esos mecanismos de gestión son clave para la sostenibilidad futura de las áreas. Y finalmente, que esas áreas tengan una expresión global. Creo que lo hemos hecho también, el tema de la reserva de Sea Flower es exactamente eso, un mensaje al mundo de un área clave, no solo para Colombia y para el archipiélago, sino para la humanidad. Y de la misma manera podemos hablar de Malpelo, podemos hablar de áreas en donde se crían muchas de las especies que exportamos al resto de las aguas en el Caribe o en el Pacífico, y ese sentido de conectividad o de significancia global sería clave tener de vista. Creo que eso es lo que quería poner como referentes, y pues recordar que si bien hemos declarado 8.700.000 hectáreas más o menos, la meta pues sigue estando ahí al 2030, ese límite que nos hemos fijado, pues creo que suena bastante interesante, pero pues alcanzarlo va a ser todo un reto. Y finalmente, el mensaje que Colombia ha llevado ante las distintas convenciones de que le prestemos muchísimo más atención a las áreas más allá de las fronteras y de establecer un régimen internacional que nos permita garantizar que lo que hacemos dentro de nuestras jurisdicciones no se pierda más allá de esas jurisdicciones. Muchas gracias a todos de nuevo por acompañarnos y bueno, demos esta discusión. Agradecemos al director de INVEMAR por su intervención. Había un video, no sé Isabela si se va a poner ahora o más tarde, ¿me confirmas por favor? Sí, lo podemos compartir de una vez. Ok. Esta historia ocurre en el Caribe y el Pacífico colombiano y nace para proteger la biodiversidad marina del país. Hicimos lo que pudiéramos llamar un primer barrido de los sitios, de las zonas, de las especies y de los valores ambientales que necesitaban ser conservados y que no estaban bajo ninguna figura de conservación. Entonces, por eso pensamos que debería existir dentro de nuestro arreglo institucional de área de conservación una figura específica para esto, que es la que hemos denominado el subsistema de áreas marinas protegidas. Colombia alcanzó el 13,7% de sus zonas marinas y costeras bajo alguna figura de protección, superando la meta Aichi 2020 que es del 10%. El SAMP ha logrado aumentar las áreas marinas protegidas del Caribe y el Pacífico colombiano en casi 5 veces la cantidad esperada al inicio de este proyecto. De 8.368.013 hectáreas conservadas en el estado inicial, se han logrado proteger 8.653.239 hectáreas. Los manglares son considerados la sala cuna de las especies marinas y un ecosistema delicado en el cual se reproducen y forman sus hábitats. En 3.470 hectáreas de manglar conservado en el Pacífico Norte, se estima un potencial de almacenamiento de carbono de 220,4 toneladas por hectárea, y en 8.570,9 hectáreas de manglar conservado en el Caribe, se estima un potencial de almacenamiento de carbono de 521,3 toneladas por hectárea.
el SAMP logró el fortalecimiento tanto de autoridades ambientales como de corporaciones autónomas regionales para que adquieran competencias para gestionar y proteger de manera adecuada y eficaz las áreas marinas protegidas. Con 66 acuerdos que fortalecen la planificación para el uso de recursos pesqueros y el aprovechamiento del manglar. Todo este trabajo de conservación que ha realizado el SAMP es solo el inicio, teniendo en cuenta que nuestro país está rodeado por 2 grandes océanos. Todos los ecosistemas que dependen del mar necesitan cada día el apoyo de toda la sociedad. El océano es muy vasto y por esta misma razón es igualmente delicado su equilibrio. Por lo cual, este esfuerzo debe ser en conjunto y ningún aporte es en vano siempre que se tenga la conciencia del impacto que generamos y buscando que los colombianos aprendamos a querer, a estimar y a respetar las áreas de conservación marina. Nos quedan todavía muchas zonas por conservar. Bueno, agradecemos al director del instituto por esa presentación. Quisiera retomar 3 puntos bastante importantes que él mencionó y que pueden, para que lo tengamos en mente en las discusiones, en las intervenciones siguientes, que son que la meta que nos propusimos al 10% y la que viene al 30-30 se está proponiendo y discutiendo, viene amarrada con 3 criterios, como los mencionó bien el director, que es la representatividad, que estamos hablando de este porcentaje, pero también de la conectividad y la efectividad de las áreas. Y creo que esos 3 criterios a veces no se pueden hablar por aparte, es necesario tenerlos presentes siempre en todo momento. Entonces, invitamos ahora al presidente del Sistema Regional de Áreas Protegidas del Caribe, al doctor Jesús Signares, a encender su cámara y a que nos permita conocer su opinión en el marco de las metas de conservación al 2030 de las áreas marinas protegidas. ¿Cuál es el rol, señor director, que jugará el CIRAP Caribe en Colombia y cómo podrán proyectarse en este marco las lecciones aprendidas con países limítrofes en el Caribe? Nos gustaría que nos pudiera hablar sobre esto. Perfecto, claro que sí. Me confirma primero si me escuchan bien, por favor. Te escuchamos. Bueno. Frente a este primer interrogante de cuál es el rol del CIRAP Caribe, nuestro verdadero rol como CIRAP Caribe es promover la representatividad de los ecosistemas, teniendo en cuenta siempre el portafolio de prioridades marino-costeras, trabajando en este caso de la mano con el INVEMAR. Y por supuesto, para estos 4 años nosotros hemos incorporado en nuestro plan de acción de las autoridades ambientales regionales una meta que es la declaratoria de áreas protegidas en ecosistemas no representados y subrepresentados. Igualmente, para estos 4 años, para este periodo, estaremos apoyando técnicamente el fortalecimiento de la efectividad y todo lo relacionado con el manejo de las áreas protegidas existentes para garantizar así una estructura y su composición y la verdadera función de los ecosistemas. Esta es la meta que tenemos para los próximos 10 años. Las áreas protegidas y la conectividad conforman realmente el sistema, o que conforman realmente el sistema, es una de las estrategias más efectivas y por ende su planeación, su manejo, su gestión debe ser adoptado en los procesos de ordenamiento territorial para de esta manera poder garantizar su protección, su restauración y conocer y usar sosteniblemente la biodiversidad. Por ello, desde el CIRAP Caribe nosotros hemos conformado un sistema de áreas protegidas que permita una amplia y efectiva participación de los actores sociales e institucionales, incluyendo nuestra representatividad de cada uno de los ecosistemas existentes en la región Caribe y un alcance efectivo en todo lo que tiene que ver con la función de conservación. Desde el CIRAP vamos a estar siempre muy atentos y con la función de implementar estrategias técnicas y financieras orientadas a fortalecer
el desarrollo del sistema y de los subsistemas que se derivan de él. Vamos a visibilizar y establecer estrategias de manejo de las áreas marino protegidas como una meta real nuestra y ya aprobada además, para conocer así los beneficios ambientales que nos ofrecen nuestros ecosistemas marinos y el empoderamiento social en su conservación. Aquí quiero detenerme para resaltar ese modelo de gestión nuestro en donde involucramos desde el CIRAP Caribe en nuestro modelo de gestión a la sociedad del conocimiento, como son las universidades, para establecer un estado del arte, para generar conocimiento, por supuesto de manera transversal todo el tema medioambiental, pero a la vez estamos articulándonos y trabajando de la mano con la comunidad, con las personas, con los individuos, con la gente que para nosotros es de vital importancia, como actores del SINA, ¿no? y como actores principales y protagonistas de todo este rol que nosotros debemos desempeñar y de esa función que deben cumplir los actores y la comunidad en general en lo que se relaciona con la protección y conservación de nuestros recursos. El CIRAP Caribe juega un rol muy importante en llevar las metas de conservación y la representatividad regional a los departamentos y municipios. Para ello estamos construyendo en estos momentos un plan de acción que se articula a los instrumentos de planificación y ordenamiento de los departamentos y de los municipios, y por supuesto nosotros estamos siempre pensando local, pensando global y actuando local, en un proceso que hemos denominado glocalización, y en ese proceso, de la manera en que actuamos local, damos cumplimiento también a los objetivos de desarrollo sostenible como, digamos, una instancia internacional, y por supuesto nos encontramos articulados con los demás planes de desarrollo del orden departamental y nacional. Este instrumento de planificación regional está orientado a desarrollar un sistema ecológicamente representativo, completo, bien conectado, efectivo y equitativo, que establezca un eje estratégico en la estructura ecológica principal inmersa en el ordenamiento del territorio y nos garantice de esta manera la conservación del patrimonio natural y mantener los servicios ecosistémicos en la región Caribe. La primera tarea que tenemos, nuestro primer compromiso para lograr la representatividad ecosistémica que necesitamos para recuperar la estructura ecológica, para el CIRAP se convierte esto en un reto, en un verdadero reto para manejar los ecosistemas marino-costeros e insulares y de esta manera garantizar el cumplimiento de nuestros objetivos. Digamos que esta parte marino-costera es sin duda alguna un desafío muy importante y un gran compromiso nuestro como CIRAP, como comunidad, y para ello vamos a trabajar en la construcción del estado del arte, en generar conocimiento específico de las funciones de los ecosistemas, de su comportamiento y de sus conexiones. Aquí, por ejemplo, Coralina tiene una experiencia importante, significativa, y será para nosotros un modelo de insumo muy, muy valioso. En cuanto al componente de investigación y monitoreo, será sin duda alguna también una gran apuesta para la región, y para ello planteamos articularnos desde el CIRAP Caribe con los consejos departamentales de ciencia, tecnología e innovación de la región para de esta manera orientar todo lo que tiene que ver con la formulación, la implementación y la gestión de las políticas públicas de la ciencia, tecnología e innovación a nivel territorial, con el fin de generar proyectos que contribuyan al objeto de este programa y por supuesto al monitoreo de nuestros planes y de nuestros objetivos establecidos en nuestro plan de acción. Nos vamos a articular también una red de investigación y monitoreo con los institutos de investigación, con las universidades, con la academia, con los colegios, con las ONGs, con los distintos grupos poblacionales que conforman o que hacen parte de nuestra jurisdicción para desarrollar conjuntamente proyectos encaminados a satisfacer las verdaderas necesidades del territorio. Vamos a involucrar a la comunidad en todo lo que tiene que ver con el monitoreo para desarrollar lo que hoy se llama monitoreo comunitario participativo. Vamos a fortalecer las vocaciones científicas y vamos a apuntarle de manera muy específica a un sector importante de la población y son nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, para generar en ellos un mayor compromiso y el conocimiento del uso sostenible de la biodiversidad mediante implementación de unos programas muy participativos para que ellos se conviertan
en verdaderos agentes de transformación y de cambio y guardianes del ambiente. Muchas gracias. Agradecemos al director de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico por su intervención y retomando de su respuesta a un elemento clave que nos atañe en nuestro panel, es lo que él mencionó sobre cómo el CIRAP Caribe se está articulando los diferentes instrumentos de planificación, a los instrumentos de ordenación territorial, revisando el tema de estructura ecológica principal que nos atañe mucho en este momento y cómo mantener los servicios ecosistémicos. A continuación, quiero invitar al doctor William Kingler, presidente del CIRAP Pacífico, a encender su cámara y a que comparta con nosotros su opinión frente a la misma pregunta realizada al panelista anterior. ¿Cuál es el rol que jugará el CIRAP Pacífico? Y quisiera agregarle algo más a la pregunta, y es cómo podríamos proyectar esas lecciones aprendidas con países limítrofes en el Pacífico, a partir de la experiencia del corredor marino del Pacífico Este Tropical, el CEPMAR, como se conoce, con estos 4 países, Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica. Muchas gracias, doctor Kingler. Muy bien, nuevamente un saludo muy especial para todos. Entendemos el CIRAP Pacífico desde su constitución. No sé si me están escuchando. Sí, señor. Lo entendemos como una instancia de articulación de las áreas protegidas con las organizaciones de diferentes niveles, privados, públicas, sociales, étnicas. Y en esa perspectiva, el CIRAP ha jugado un rol muy importante y lo seguiremos jugando, no solo para avanzar hacia el cumplimiento de la meta, sino para lograr la efectividad en el manejo de esos territorios. En ese sentido, quiero destacar 2 elementos muy importantes. El primero es el papel del Pacífico y su contribución al logro de la meta. Ya le hemos aportado algo más de 5.5 millones de hectáreas, en donde está representada una buena porción de los ecosistemas marinos del Pacífico colombiano. Pero segundo, vemos una gran oportunidad en las unidades ambientales costeras, que tienen como responsabilidad relativamente nueva las corporaciones, y que creemos que definitivamente por esa vía podríamos lograr aumentar. Ahora, la efectividad de que esas áreas sean protegidas realmente, garantizando beneficios para las comunidades locales, es lo que tenemos que vigilar. Tenemos que establecer unos modelos de gobernanza que contribuyan a garantizar una cultura de la legalidad en el territorio y aprovechar muchísimas experiencias locales que se han basado en los sistemas de organización de las comunidades étnicas y han obtenido logros muy importantes. Por ejemplo, la zona exclusiva de pesca artesanal en territorios de Vallasolano y algo de Juradó, los distritos regionales de manejo integrado en Bajo Baudó y Nuquí, la mesa de ordenamiento en Nuquí, la recuperación de manglares en casi todos los municipios de la costa pacífica, pero también los intentos de una reserva de la biosfera por primera vez en el Pacífico. Es decir, estaremos atentos a que esa interacción instituciones-comunidad logre los efectos que tiene que lograr un área protegida y la gente sienta en las áreas protegidas una opción de mejorar sus condiciones de vida. Allí jugaremos un papel preponderante y creo que tendremos que aprender lecciones que van incluso más allá del trabajo con otros países en el componente marino y aprender de cosas que hemos hecho en lo continental y que tienen trabajos permanentes hoy a muchas entidades del CIRAP Pacífico representadas en el CIRAP, tanto con Panamá como con Ecuador. Lo que creemos es que en el CIRAP está representado la producción de conocimiento por los institutos, principalmente por el INVEMAR, pero también el accionar de las corporaciones que tienen
competencias de manejo en los territorios marinos, pero también aquellas que tienen competencias en el continente y que destacamos su papel para que el continente no siga afectando de la manera tan dramática como afecta a los mares. Así que ahí creemos que están en esencia las posibilidades de trabajo, insisto, no solo en el logro de las metas, sino en el logro de la efectividad del manejo de esos territorios para que uno sienta que la declaratoria de áreas protegidas contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de esos territorios, que en el caso del Pacífico, en buena parte de ellos, cobija territorios titulados colectivamente a los consejos comunitarios y a los resguardos indígenas. Un saludo para todos. Agradecemos al director del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, John von Neumann, por su ilustración sobre el tema. Sin duda alguna, el Pacífico colombiano ha marcado una pauta bien importante en el tema de la representatividad y aportar a esa meta del 10%. Y, como lo mencionó el doctor Klinger, efectivamente, ese relacionamiento entre la institucionalidad y las comunidades es importante para lograr los verdaderos beneficios de las áreas marinas protegidas. Nuestra siguiente panelista es la doctora Carolina Jarro, quien está en representación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, a quien le invito a encienda la cámara y su micrófono y nos permita conocer su opinión frente al tema de nuestro panel. Carolina, bienvenida. ¿Es un mito o una realidad que Colombia pueda alcanzar esa meta? ¿Y de qué forma viene preparándose el SINAP hoy en día ya con su actualización del plan de la política del SINAP? Vale, David, gracias. Precisamente, y retomo parte de lo que mencionaba el capitán Arias en el inicio de este panel, que planteaba que buena parte de nuestro país precisamente está cubierto por mares. De esos territorio cubierto por mares, y pues en general, nuestro país, digamos, tiene una gran cantidad de áreas protegidas, 1.327 áreas protegidas, de los cuales esas áreas cubren el 15,17% del total del territorio nacional. De ese total, para el caso de las áreas marinas, el 13,80% de la superficie marina de la nación está y hace parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia. De hecho, precisamente, pues fue parte del cumplimiento de la meta del convenio de Aichi frente a garantizar la conservación de al menos el 13%. De esa cifra que acabo de dar, de 12.817.000 de áreas protegidas, básicamente 6.891.000 están distribuidas en la región Caribe, y para la región del Pacífico tenemos 5.925.000. Es muy importante, pues, un poco ver cómo ha venido creciendo en los últimos años el proceso de generación de nuevas áreas protegidas en el país, y también el compromiso frente a la conservación de los mares, y también ha sido un ejercicio muy interesante, especialmente para la región del Pacífico, la creación de categorías de uso, categorías que también involucran no solamente a las autoridades que las administran, sino también implican modelos de gobernanza diferentes para su administración y manejo. Entonces, es muy importante, frente a la pregunta que haces, David, de si el 30% es suficiente. Realmente, si uno revisa los motores de pérdida de biodiversidad frente a cambios de uso de la tierra y de los océanos, frente a la sobreexplotación de las especies, el cambio climático, temas asociados a la contaminación, a la presencia de especies invasoras, realmente esta cifra pues nunca va a ser suficiente si no se implementan medidas que reduzcan la sobreexplotación del mar, medidas que generen un mecanismo de uso sostenible y que pues precisamente permitan, no solamente en el mar, sino en el resto de ecosistemas, pues que en realidad haya un uso equilibrado. Frente a la meta del 30%, esa meta no solamente debería cumplirse con áreas protegidas. De hecho, pues realmente las áreas protegidas cumplen un papel fundamental, pero las áreas protegidas no pueden quedar como islas. Precisamente requieren el cumplimiento de pues, los otros atributos que ya han mencionado los anteriores panelistas en términos de que sean áreas bien conectadas. Y esa conectividad, por ejemplo, puede darse con otras figuras de ordenamiento en el territorio que complementen y que aporten al cumplimiento de ese 30%. E incluso, pues si hay un territorio bien ordenado y bien manejado, pues esa área en
conservación y buen uso y pues uso sostenible seguramente pudiese ser mayor. De igual manera, frente a áreas bien manejadas en términos de que tengan una efectividad en el manejo, que sean áreas que tengan una regulación, que tengan presencia de funcionarios y personal de manera permanente, que sean áreas que tengan mecanismos posibles para hacer control y vigilancia. La vigilancia, por ejemplo, en las áreas marinas y el control regularmente es muy costoso por las implicaciones que tiene. Y ahí muchas de las autoridades ambientales tenemos muchas limitaciones frente a ese ejercicio de autoridad y obviamente en la coordinación y en lo que implica con las otras autoridades también que tienen competencia sobre estos territorios. Allí yo creo que también es muy importante lograr que todas esas áreas marinas tengan unos esquemas de gobernanza que efectivamente garanticen como tal esa efectividad en el manejo y esa operación. Pero adicionalmente, y William lo hablaba en su intervención anterior, que se eran también áreas equitativamente gestionadas. ¿Qué quiere decir? Que los sectores que precisamente hacen uso de esas áreas, que aprovechan buena parte de los bienes y servicios que se derivan de estas áreas, pues también retribuyen en términos de la inversión que implica la conservación, pero que esa inversión también vaya a las comunidades locales. Cuando las comunidades locales también entienden la importancia del lugar donde están, pues también trabajan en torno a la conservación y pues ellas también deben recibir beneficios precisamente de todos esos bienes y servicios que muchos sectores aprovechan de los océanos. Y allí yo creo que es parte también de pues un trabajo fuerte que hay que hacer y que precisamente la nueva apuesta de política para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas presenta. Esta política que en este momento se está avanzando en su conceptualización, que de hecho precisamente pues mañana pues también se va a presentar los avances que se llevan, nos invita precisamente al cumplimiento pues no solamente del atributo de efectivamente gestionado, de bien conectado, de equitativamente gestionado, sino también de representatividad. Y la representatividad no solamente vista en términos de garantizar que todos los ecosistemas pues tengan o estén bajo alguna figura de protección, sino también el resto de categorías que pues aún hacen falta por incorporar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y que seguramente también sumarían a esa meta del 30%. Ahora, frente a garantizar la conservación de los océanos, esa conservación se logra no solamente, como lo mencioné hace un momento, en términos de tener áreas protegidas, sino que esas áreas protegidas tengan un adecuado manejo en el territorio. Y esa es parte precisamente del trabajo pues, que hemos venido avanzando desde Colombia y que definitivamente, pues, junto con los otros países firmantes del Convenio de Diversidad Biológica, pues se viene evaluando frente a lograr pues, una meta mucho más ambiciosa, que no solamente se cubra con áreas protegidas, pero que sea real y que sea efectiva en el territorio. Gracias. Muchas gracias, Carolina, a la subdirectora de Parques Nacionales Naturales por su explicación y visión frente a este reto que tenemos al frente todos. Resalto la importancia de lo que ella menciona, sobre todo en el tema de cumplir esa meta, de no solo con las áreas protegidas, sino también con las estrategias complementarias de conservación. Es un punto que pones ahí y que ya había mencionado antes, pero que tú lo planteas allí. Y otro punto importante es que también ha salido en estas últimas intervenciones, el tema de la efectividad, pero en lo marino el costo es bastante alto comparado con nuestros homólogos terrestres. Entonces, digamos que hay un reto también bastante importante. Entonces, te agradezco por tu intervención. Ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar al doctor Britton, quien es el director de Coralina. Esta es una corporación autónoma regional en el archipiélago de San Andrés y Providencia, quienes tienen una amplia y vasta experiencia en esto, ya que ellos desde que se crearon pues tenían jurisdicción en sus áreas marinas y en esta reserva de biosfera denominada muy bien como el Mar de los Siete Colores. Quisiéramos escuchar al doctor Britton las lecciones aprendidas que nos deja la reserva de biosfera para continuar con esa senda y esa meta propuesta al 2030. Entonces le invito al doctor Britton a poner su cámara y su micrófono para conversar sobre este tema. Doctor Britton, lo tenemos. Ok.
Doctor Brito, no escuchamos, no sé si quiere, si tiene problemas o está apagado el micrófono. Aún no te escuchamos, te vemos pero no te escuchamos. Isabela, ¿nos puedes ayudar? Sí, claro, aquí lo estamos solucionando por interno. Bueno, sí, lo que podríamos hacer es continuar con los siguientes panelistas y retomamos después con el doctor Britton cuando se mejore la señal, si les parece bien. Entonces, continuando con la agenda, pues quisiera invitar al doctor Martín López, director de la Corporación Autónoma Regional de Nariño. Si puede encender la cámara, por favor, doctor López Mideros. Y aquí pues queremos volver al Pacífico y específicamente pues al departamento de Nariño y pues sabemos de las condiciones de exuberante zona marino-costera que tiene este departamento y que comparte límite con Ecuador y las múltiples comunidades que dependen estrechamente, digamos, de esta área. Entonces quisiéramos preguntarle al doctor López cómo proyecta, digamos, en su área el tema de esta meta o la creación de nuevas áreas marinas protegidas para la región, específicamente para la corporación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, David. Nuevamente un saludo cordial para todas las personas que nos acompañan en este espacio. Miren, para un departamento en el cual casi que un poco más del 50% de su territorio está en la zona pacífica, es de primordial importancia avanzar en la declaratoria de áreas marinas protegidas. Para esto es absolutamente importante contar con la interrelación que se pueda consolidar con las diferentes instituciones, con los entes territoriales y por supuesto con las comunidades. Para nadie es un secreto el gran papel que desempeñan los consejos comunitarios, las comunidades indígenas y diferentes actores que tenemos en el territorio para poder avanzar en esta materia. Para la corporación ha sido absolutamente importante avanzar en todos aquellos procesos ecológicos que buscan garantizar y mantener nuestra diversidad biológica. Igualmente es importante a través de los diferentes programas y proyectos que tenemos en la corporación garantizar la oferta de bienes y servicios, toda vez que casi que el 80% de la población que tenemos en los 10 municipios que hacen parte de nuestra costa pacífica derivan su sustento de los diferentes productos y servicios ecosistémicos que tenemos tanto en bosques de manglar como en las zonas marino-costeras. Es absolutamente importante para nosotros garantizar la permanencia de todo ese medio natural que es el que finalmente sustenta la relación entre los recursos que tenemos en el territorio y las personas que habitan dentro de los mismos. Por eso nosotros creemos que avanzar en esos procesos de afianzamiento de conocimientos y de consolidación de los mismos a través de esa relación que manejamos con las comunidades nos ayuda a que esos esfuerzos que hacemos desde las corporaciones se mantengan en el tiempo y generen ese tipo de frutos que estamos esperando desde el orden territorial y desde el orden nacional. En el departamento tenemos nosotros
2 áreas de carácter nacional que se han mantenido en el tiempo, que son el Parque Nacional Sanquianga y el Parque Natural de Cabo Manglares. Pero es absolutamente importante para nosotros seguir avanzando en esta materia, ya que en la medida en que tengamos esas declaratorias y tengamos nosotros diferentes herramientas para avanzar en los procesos complementarios, pues desde luego las labores se van a hacer mucho más notorias y se podrán consolidar con el paso del tiempo. No obstante, hay otros elementos complementarios que nosotros debemos tener en cuenta. Uno lo mencionaba el doctor Arias. Este tipo de procesos de declaratoria son realmente costosos, son de un nivel de concertación bastante amplio y tenemos que comenzar a trabajar desde esa articulación interinstitucional para gestionar los recursos que nos permitan avanzar en ese tipo de declaratorias. Mucho más en zonas que han tenido diferentes tipos de afectaciones como las que tenemos aquí en el departamento de Nariño, donde tenemos presencia de grupos irregulares que, a pesar del proceso de paz que se consolidó hace algunos años, no ha tenido esos efectos que todos quisiéramos para poder avanzar en ese tipo de iniciativas. Por lo tanto, cuando nosotros queremos consolidar esos procesos e involucrar a todas las comunidades, debemos tener en cuenta que ahí tenemos fenómenos muy particulares y de difícil manejo, como son los asociados a la presencia de cultivos de uso ilícito, minería ilegal, que es supremamente notoria, importante, las talas ilegales de los bosques. Son situaciones que desde luego nos generan un grado de dificultad mayor que no podemos obviar en este tipo de iniciativas. De manera complementaria, es absolutamente importante y totalmente necesario que los municipios avancen en el ordenamiento de su territorio. De los 10 municipios que hacen parte de nuestra costa pacífica nariñense, tenemos 3 municipios que carecen de un esquema de ordenamiento territorial. Eso no es un problema menor, eso dificulta todo tipo de decisiones que podamos tomar nosotros en materia de ordenamiento. Y los otros 7 municipios lo tienen absolutamente desactualizado. De manera que esas son situaciones que dentro de esas iniciativas y dentro de los propósitos que nosotros tenemos para consolidar ese conocimiento y esa interrelación con las diferentes comunidades, debe tenerse en cuenta para que todos los actores participen de una manera ordenada, de una manera coherente, y esas diferentes estrategias que podamos nosotros plantear desde las corporaciones, desde luego tenga su permanencia con el paso del tiempo. Ahora bien, nosotros dentro de nuestro plan de acción establecemos claramente la necesidad de avanzar en ese conocimiento, en esas etapas previas de aprestamiento, de preparación, para lograr posteriormente una declaratoria. Y para eso esperamos que a través de ese concurso que siempre ha planteado INVEMAR, podamos nosotros realmente avanzar de una manera significativa y de una manera concreta en este tipo de objetivos que tenemos planteados dentro de nuestro plan de acción. Ahora, si en este proceso nosotros podemos hacer sinergia y trabajar de una manera coordinada con nuestros departamentos vecinos, como son Cauca, Valle, incluso Chocó, desde luego tendríamos unas posibilidades mucho mayores de tener unas áreas y unas coberturas mucho más amplias y de la misma manera gestionar recursos mucho más importantes para tener resultados mucho más visibles en el corto y en el mediano plazo. Así que esa es la invitación, a que trabajemos de una manera consolidada, de una manera coordinada, involucremos a todos los factores, a todos los diferentes actores que tenemos en el territorio, y lo hagamos ahora. Nosotros no podemos esperar a que las condiciones sociales, económicas, de orden público cambien en el corto plazo para poder actuar. Hay que hacerlo en este momento, porque desde luego el deterioro y la afectación y los conflictos que tenemos en este momento son para actuar en este momento y no esperar a que tengamos un estado ideal de cosas. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor López, director de la corporación, por su intervención, y él mencionaba algunos aspectos muy importantes, como es la articulación interinstitucional,
para llegar a ese conocimiento que se requiere, tanto del conocimiento técnico como del conocimiento ancestral, y nos mostraba también la realidad de esa región del departamento que tiene unos problemas complejos de orden público y unas actividades ilegales que en este momento, digamos, para poder articular con diferentes instrumentos de planificación y con el tema de áreas protegidas, pues es todo un reto. Esa realidad es bastante compleja, pero que, como el director lo mencionaba, no nos podemos quedar en ese discurso de que ese es un problema y que una barrera, sino que hay que superarlo, y como lo mencionaba él, trabajando articuladamente y a nivel de región con todo el Pacífico, va a ser muy importante llevar a cabo esto. Bueno, entonces seguimos con los panelistas. Damos paso siguiente a nuestra siguiente panelista, a la doctora Vanessa Paredes, a quien le pedimos por favor que encienda su cámara, directora de Corpurabá. Bien, el Urabá se constituye una zona de transición entre el Caribe y el Pacífico, y así lo hemos reconocido mucho. La conexión con Centroamérica y un área con proyección portuaria se ha mencionado allí. Entonces, ¿cuáles son los principales retos, doctora Paredes, para el establecimiento de áreas marinas protegidas en la región? Nos gustaría que nos hablara un poco de eso, por favor. Bueno, sí, efectivamente nosotros aquí en la jurisdicción tenemos grandes retos, y grandes retos no solamente ambientales, sino grandes retos de reconocimiento en el territorio, y voy a partir del reto más grande que hemos tenido como institución, y es que se reconozca al departamento de Antioquia como un departamento con costa, como un departamento costero, un departamento que tiene 515 kilómetros de costa en el Caribe colombiano. Ese es el principal reto del que partimos y en el cual hemos venido trabajando con las diferentes instancias de articulación, no solamente en el sistema de áreas protegidas andino, sino también articulados en el sistema de áreas protegidas del Caribe. Digamos que el avance significativo que hemos tenido como institución es precisamente participar hoy en este conversatorio, que ya tenemos un reconocimiento como una corporación costera, pero también como un departamento también costeño, y hacerle también, en ese marco de referencia, hacerle también entender a los antioqueños que nosotros también tenemos costa, y que nuestra costa no está en Córdoba y en Sucre, sino que está en el departamento de Antioquia. Digamos que superado ese primer reto que tenemos en el territorio, nuestro reto principal es cómo se logra conservar ese patrimonio natural y ese capital natural que tenemos en torno a las áreas marinas protegidas, pero sobre todo a esos ecosistemas costeros y esos servicios ecosistémicos que nos brinda ese mar y esa infinidad de biodiversidad que tenemos aportados desde este ecosistema. Pero ¿cómo lo hacemos? En el marco del desarrollo sostenible, y es que ese es nuestro apellido como institución. Nosotros somos una corporación de desarrollo sostenible. El reto que tenemos en todos nuestros procesos ambientales es cómo compatibilizamos el desarrollo. En este caso puede ser portuario, pero también de bienes y servicios, pero también de infraestructura o turísticos, cómo compatibilizamos ese desarrollo de servicios en el territorio con la conservación y con la protección ambiental. Y nosotros en ese marco de referencia, en ese contexto, no estamos solos. No tenemos solamente biodiversidad marina que proteger, ni recursos hidrobiológicos que proteger, ahí también tenemos comunidades. Entonces el gran reto que tenemos como institución es cómo integramos a todos estos procesos a las comunidades que están ahí, pero no solamente las comunidades y las comunidades que están en las áreas protegidas ya declaradas o próximas a declarar, sino cómo integramos a toda la comunidad en general a que entienda por qué es la importancia de declarar nuevas áreas marinas protegidas y cómo se consolidan las áreas protegidas que ya tenemos en el territorio, que tenemos objetos de conservación importantes y que eso también se traduzca en un tema de seguridad alimentaria y en una generación de bienes y servicios ecosistémicos. Nosotros, ya pasando, digamos, que al contexto más específico de lo que es el Urabá, a través del proyecto de Conexión Biocaribe, y también porque tenemos asiento en el sistema de áreas protegidas del Caribe, hemos venido, digamos, que trabajando y fortaleciendo el corredor Darién-Atrato.
¿Por qué este corredor de área Natrato? Buscando fortalecer una red de áreas protegidas de carácter nacional, pero sobre todo regional, y que no se pierda esa conectividad que tenemos en los ecosistemas. Nosotros no podemos seguir viendo los ecosistemas y la línea de costa, digamos que fragmentada con la parte continental o fragmentada y separada de lo que es los corredores andinos o de lo que es el sector pacífico, porque hacemos parte de digamos que un mismo territorio, y esa es la gran apuesta que tenemos desde la institucionalidad, desde el rol que nos toca cumplir como corporación, pero que también tenemos que realizarlo articuladamente en el sistema de áreas protegidas del Caribe, con el sistema de áreas protegidas de la región andina, llevarlo a ese contexto departamental que tenemos y seguir sumando con nuevas estrategias de conservación y de protección ambiental. Nosotros en el departamento de Antioquia y específicamente en esta jurisdicción de Corpuraba tenemos necesidad de declarar nuevas áreas protegidas, y es por eso que nuestro plan de acción institucional contempla una línea estratégica, un proyecto estratégico que va en el marco del cumplimiento de muchas acciones del Plan de Ordenación y Manejo Integrado de la Unidad Ambiental Costera del Darién, que como ustedes saben, ese plan de manejo está enfocado hacia lo que es Antioquia, pero nos adentramos en el departamento del Chocó, pues con los municipios de Unguía y Acandí. Entonces, en el marco de ese plan de acción institucional, se han definido y se tienen proyectados declarar 2 nuevas áreas protegidas marinas. Una, lo que tiene que ver con todo la actualización y del plan de manejo de los manglares, pero también queremos declarar 27.000 nuevas áreas protegidas. ¿En qué sentido? Específicamente lo que tiene que ver con manglares y fondos blandos, pero también incluir en estas áreas protegidas unas formaciones coralinas que ya se han identificado, que las hemos trabajado de la mano de las universidades, de la mano de la investigación, sin desconocer que en este territorio y en esta construcción del desarrollo sostenible regional necesitamos de la interacción de todos los actores, de la institucionalidad, en este caso de las autoridades ambientales, de nuestros amigos y compañeros de los institutos de investigación como son el INVEMAR y el IAP, para hacer esa conexión más fácil, esa transición más fácil en lo que es la investigación en los temas del Caribe, pero también en los temas asociados a esos ecosistemas del Pacífico, y todo esto integrarlo a los sistemas de áreas protegidas ya definidos y con los cuales venimos trabajando. Entonces, para resumir mi intervención, lo que debemos hacer es entender que el territorio es más que un espacio geográfico, que nosotros tenemos es un socioecosistema donde convergen diferentes sistemas sociales, ecológicos, y que lo que necesitamos en realidad es garantizar ese desarrollo sostenible en este ecosistema, que bueno, es uno de los términos que hemos empezado a construir y a involucrar en cada una de nuestras participaciones, y sin dejar de lado esa participación, esa inclusión social de los diferentes actores que están en las áreas marinas protegidas o que dependen de esas áreas marinas protegidas de manera directa o de manera indirecta, y también, porque no toda la sociedad. Muchas gracias a la doctora Vanessa. Creo que en esta conclusión dijo muchos de los puntos importantes de su intervención, y sobre todo nos comentó que tienen dentro de su plan de acción cuatrienal la corporación la declaración de 2 nuevas áreas protegidas, lo cual va a aportar a las metas de conservación, específicamente para temas de manglares, fondos blandos y estos corales que son únicos y que ella mencionó allí, y que tenemos conocimiento de que así es. Y bueno, digamos que esa es una noticia que en el contexto de este foro, aumentar la meta seguramente va a ser muy interesante, esa creación y esa designación de nuevas áreas. Entonces ya tenemos al doctor Britton conectado nuevamente. Vamos a darle la palabra. Muchas gracias, David Alonso. Qué pena que el tema de conectividad, pues obviamente nos afecta la eficiencia en este proceso. Sin embargo, vamos a ir más o menos en la trazabilidad
La reserva de biosfera pues fue en el marco de la ley 99, en donde esa ley 99 dio una especial facultad al Consejo Directivo de Coralina para iniciar el proceso ante la UNESCO para la nominación del archipiélago como reserva de biosfera. Y después de varios años de trabajo con 3, 4, la última parte de la década de los 90, se trabajó con los actores sociales, se focalizó los diferentes actores del mar y actores sociales, tanto en San Andrés como en Providencia, y después de muchos trabajos técnicos y talleres, pues en el 2000 la UNESCO declaró a Cifloer, o sea, el departamento de archipiélago, como reserva de biosfera Cifloer. Declaró 18 millones de hectáreas aproximadamente. Eso corresponde más o menos, prácticamente casi la totalidad de la jurisdicción de nuestro departamento. Y esa reserva se dividió en 3 grandes zonas, prácticamente lo que es la zona norte, zona centro y zona sur. La zona norte, en donde están todos los complejos, los cayos, los bancos del norte de la reserva, y el centro, que es Providencia, el sur, que es San Andrés, y los cayos del sur. A raíz de eso, cuando se declaró la área de la reserva de biosfera Cifloer, la corporación, con todos los actores, inició una acción importante, diría yo, maratónica, en adoptar un plan de manejo, que es el plan único a largo plazo, que nosotros estamos adoptando, que precisamente termina ese plan, el alcance hasta 2023, y ahí es donde la corporación comenzó a trabajar, a implementar esa sombrilla de la reserva de biosfera, que tenía zonificación como zona núcleo, así como les establece las condiciones metodológicas que utiliza la UNESCO. Y dentro de esa zona núcleo y en esa zonificación, pues se declaró el área marina Cifloer en el 2005. El Ministerio de Ambiente sacó la resolución. En esta época no había la norma en donde categorizaba las áreas protegidas como tal, pero a través de un acuerdo y una vez el Consejo Directivo tuvo todos los documentos y la nominación de la reserva, pues logró, después de varios años de trabajo con los actores de los pescadores, tanto artesanales como industriales, logró declarar, zonificar el área marina protegida Cifloer, que son aproximadamente unos 6.5 millones de hectáreas, que sería parte de los 18 millones de la reserva de biosfera. Entonces, ahí es donde más adelante se hizo un ajuste a la resolución, el de 2014, la 977, un ajuste, y pues esa importancia ecológica, esa importancia de ubicación estratégica de Cifloer, en un sitio en la parte del Mar Caribe, en donde necesariamente tiene una conectividad importante con nosotros de sur a norte, y pues todo el mundo, y están todos los datos científicos, inclusive artículos en donde dice que el 77% de los corales de arrecifes de Colombia está en la reserva de biosfera Cifloer. Si usted mira todos las informaciones geográficas, el sistema de información geográfica de la NASA y de todo, pues ahí se nota de que hay unas condiciones vientos y oceanográficas muy importantes, y toda la corriente necesariamente pasa por la reserva de biosfera Cifloer. Entonces, una vez trabajado en todo ese tema, logramos presentar algunos proyectos, fondo GEF, en donde primero nos financiaron con buenos recursos la formulación para el plan de manejo del área marina protegida, y después de eso se logró un segundo proyecto, que es la implementación. La implementación tenía 4 componentes de ese segundo proyecto, y uno de los componentes más importantes, pues además de esos 4 puntos, resalto que uno de los grandes componentes era
buscar alternativas de vida para los actores directos del mar, de los pescadores artesanales, y otro componente es mejorar todo lo que es el reinforcement, el control y vigilancia, porque es el tema de gobernanza, por la misma distribución geográfica que tiene esta área marina protegidas, que hay sitios muy remotos en el norte, en donde se requiere la participación de la Armada Nacional, y ahí en raíz de ese segundo proyecto GEF se logró hacer una alianza estratégica con la Armada Nacional, en donde la Armada, aprovechábamos la presencia de la Armada en esos cayos del norte para poder hacer control y vigilancia y nos que ayudaran a hacer monitoreos de avistamiento de tortuga y avistamiento de aves marinas y playeras migratorias. Entonces, esos son las alianzas que hemos logrado en el marco de ese segundo proyecto GEF. Y uno de los componentes importantes de ese proyecto GEF era implementar un sistema de autosostenibilidad financiera del área marina protegidas, cosas que fue difícil porque buscamos todas las fuentes de financiación, inclusive se hizo un acercamiento con la Asamblea Departamental y con el gobierno de turno en ese entonces para presentar una iniciativa a la Asamblea Departamental de que parte de los recursos que se cobraba por el ingreso como tarifa de turismo hacia San Andrés se destinara a la implementación del área marina protegida para que podamos cumplir con esos 4 componentes de implementación del área marina como tal. Ese posterior, cuando terminó ese proyecto, obviamente no tuvimos éxito en la aprobación de la parte política, la aceptación política para poder modificar ese artículo de la Asamblea y logramos, se empezó a trabajar con lo que se venía trabajando antes, precisamente con lo que contra la corporación y con la Armada Nacional para hacer control y vigilancia. A raíz de eso, pues a raíz del nuevo decreto, el 2362, donde se regula todo lo que es el tema de la regulación de las categorías de áreas protegidas, nos dimos que estábamos en un limbo frente a la legalidad diría yo, a la categorización del área marina protegidas en el marco de la Reserva de Biosfera, porque la Reserva de Biosfera es un reconocimiento internacional, pero no conlleva a una categoría oficial de áreas protegidas en el marco de la legalidad, del marco normativos de Colombia. Entonces, y muchos países del mundo. Entonces, en el año 2019, precisamente el año pasado, se logró un acuerdo del 002 en donde se actualizó la zonificación interna y reglamentación del uso del mar. Nosotros teníamos el área marina protegida es una zona de uso múltiple, en donde teníamos una zonificación de no take, o sea, no extracción, una zonificación de no entry, o sea, no ingreso, uso especial porque había otros actores, en el caso de los actores de actividades acuáticas, recreativas, etcétera, etcétera, y la pesca artesanal. Cuando nosotros estábamos hablando, algo muy positivo, el cambio de la modificación de la zonificación en el 002 del 2019, se logró incrementar un 12% de la zona de no take, de 2.065 kilómetros cuadrados a 2.355 kilómetros cuadrados. Eso sí, redujo la zona de no entry en un 34%. Anteriormente teníamos un área total del área marina protegida, que es la zona núcleo de la Reserva de Biosfera, de 107 kilómetros cuadrados, se bajó a 65 kilómetros cuadrados, y el uso especial en donde había mayores presiones dentro de la zona interna del área marina protegida, sobre todo en una zona muy importante que se llama la zona de no entry de Little Reef, pues se logró reducir el uso especial, que son las actividades náuticas del 81%, del 63% al 18%, a 18 kilómetros cuadrados. Y la pesca artesanal se subió un 51%, de 1.896 kilómetros cuadrados se subió a 3.884 la zona de uso de pesca artesanal, precisamente por la petición y por los requerimientos de esos actores que formaron parte de estos procesos de participación. Que es la realidad actual, esa es la realidad actual. Y en ese marco de la Reserva de Biosfera, además de la área marina protegida, pues logró 3 áreas protegidas que tienen conectividad directa con el área marina protegida, que es el Johnny Key Regional Park, el Wolf Pine Regional Park, que es la zona de manglar más extensa en San Andrés,
y el bosque seco tropical del Pique en la isla de Providencia. Esos son uno de los grandes logros. Tenemos una gran biodiversidad en la reserva de biosfera, 2.354 especies marinas registradas hasta el momento. Eso es un trabajo conjunto que se hizo con el INVEMAR. Se logró identificar esas especies, y en la parte terrestre pues tenemos también un listado amplio, pero no está completo, y aún se tiene un consolidado con el proyecto de FCA. Para el otro año estamos tratando de lograr para que con el Humboldt podemos ampliar identificar esa especie en la parte terrestre. Entonces, ese es uno de los logros, de una de las lecciones aprendidas que hemos tenido con el mejoramiento del conocimiento. Otro tema es el estado de conservación. Por ejemplo, hemos logrado, en alguna forma, de los 2.354, a raíz de ese trabajo conjunto que se hizo con el INVEMAR, identificar, evaluar 927 especies, de los cuales se logró identificar que 7% de esas evaluadas está en estado de amenaza. Entonces, esas son situaciones, esa es una lección aprendida que hemos logrado en conjunto con INVEMAR, que es un trabajo muy importante que vamos a mantener y vamos a seguir mejorando el conocimiento en ese sentido. Hemos tenido una experiencia de la restauración que hoy por hoy está logrando, desde el 2017 se logró iniciar un proceso de restauración de siembra de corales en jardines a través de una alianza estratégica que tenemos con una ONG, con la Cancillería, con la Gobernación, inclusive el INVEMAR, para iniciar un proceso de siembra en jardines de corales, y hemos logrado más de 13.000 segmentos de corales sembrados, y hasta la fecha pues esperamos resembrar, o sea, hacer un trasplante de más de 6.500 segmentos para este año. Esos son los grandes logros que hemos tenido en el marco de esta implementación. Eso contribuye a la efectividad. Hay cosas débiles que se presentan en esta implementación. Sin embargo, hemos tenido grandes logros. Por ejemplo, con INVEMAR, con la Universidad de los Andes, se logró hacer monitoreos de ecosistemas profundos. Por ejemplo, ya hay un artículo, se identificó 17 nuevos registros de corales de profundidad en la reserva de biosfera. Pues en promedio con Colombia, en que hay 5 para Colombia, nosotros tenemos 17 nuevos registros. Entonces es un comportamiento bastante importante frente al promedio a nivel nacional. Entonces continuamos con ese mapeo de ecosistema profundo con el INVEMAR. Se logró a través de un sistema de monitoreo de sondeos, sensores, en donde logramos el mejoramiento de ese conocimiento, además de la normatividad, el tema de las vedas que hemos venido sacando en el año 2019, hace 2 años más o menos, se logró sacar una resolución, adoptar sobre la protección del pez loro. Pues el Ministerio de Medio Ambiente también, a través del 1912, incluyó dentro de la lista de especies del libro rojo el pez loro, y nosotros como entidad adoptamos la especie. Hay cosas muy importantes que hemos logrado en tema del pez león. Hay unos retos grandes. El reto Dr. es Britton, mantener la efectividad. Entonces, eso básicamente es lo que quería compartir con ustedes sobre las lecciones aprendidas en la reserva de eso. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias, doctor Britton. Creo que lo que tú nos no necesitaríamos mucho tiempo para que nos contaras todas esas experiencias. Definitivamente, digamos, Coralina tiene una amplia trayectoria en este tema, como nos contaste, todo el proceso de creación desde hace muchos años y todo lo que ha sucedido a la fecha. Sobre todo de rescatar lo que mencionaste, el tema de la zonificación. Yo creo que es una experiencia bastante importante, y cómo a través de la corporación, a través del conocimiento y de la ciencia, ha podido tomar decisiones de cómo modificar la zonificación de su área protegida. Como mencionabas, al aumentar de zonas de no-take, reducir la zona de uso especial, aumentar zonas de pesca artesanal,
siempre con la mejor información disponible para generar esto. Creo que es una experiencia que muy pocas áreas protegidas o áreas marinas en el país en este momento tienen, pero que con ese referente de Coralina y esa experiencia que tienen, creo que este subsistema de áreas marinas protegidas, donde hacen parte todas estas áreas, tanto nacionales como regionales, se pueden aprovechar y seguramente ustedes tendrán un protagonismo allí para aportar. Bueno, por último, daremos por terminadas las intervenciones de manera individual. Les sugiero a los panelistas pues, que no se vayan, tenemos varias preguntas ya, que posteriormente Isabela nos va a compartir a cada uno de ustedes. Nuestra última panelista es la doctora María del Rosario Guzmán, coordinadora de zona costera de Corpo Guajira, y quien pues en la Guajira sabemos que recientemente se creó el Distrito Regional de Manejo Integrado Saiguarú, donde se encuentra la mayor extensión de pastos marinos en Colombia. Entonces quisiéramos escuchar a la doctora Rosario, que nos conversara un poco sobre cuáles son los retos frente a esta meta y la corporación. Buenos días, ¿me escuchan? Te escuchamos, pero no te vemos. Deja ver. ¿Allí? Perfecto. Bueno. Bueno, perfecto. Ok, muchas gracias. Efectivamente, nosotros tenemos la mayor extensión de pastos marinos del país y tenemos la fortuna de haber declarado una muy buena cantidad de estos pastos marinos en protección, en la categoría de Distrito Regional de Manejo Integrado. Nosotros estamos ubicados como departamento en la parte más norte de Colombia. Aproximadamente el 84% del territorio de La Guajira es marino. Entonces ustedes comprenderán la importancia del tema en la jurisdicción y la importancia que va tomando este tema marino costero en nuestra jurisdicción. Tenemos 716 kilómetros de línea de costa en 4 municipios costeros en los cuales estamos haciendo unos trabajos muy importantes en tema marino costero. Es así que conociendo y teniendo a la mano, teniendo presente la información que INVEMAR estaba generando desde el año 2003, en el año 2008 sobre pastos marinos, la que logramos involucrar en la formulación del plan de ordenamiento y manejo integrado de las unidades ambientales costeras, tanto de la Alta Guajira como de la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, unidades ambientales que están en nuestra jurisdicción, en La Guajira, más la información del Atlas de Pastos Marinos del 2014, otro levantamiento de información que realizó INVEMAR entre los años 2015 y 2016, los criterios y procedimientos que estableció el Ministerio de Ambiente para la zonificación de pastos marinos. Es con toda esta información que la corporación decide avanzar y también como parte del compromiso que estaba establecido en el portafolio de áreas marinas protegidas y por parte del subsistema SAM, Corpo Guajira decide avanzar en la declaración de esta importante área que protegiera los pastos marinos, ya que ellos pues como tal ofrecen servicios ecosistémicos relacionados con una alta productividad primaria, son grandes exportadores de materia orgánica a otros ecosistemas, son hábitats de muchas especies, sala cuna de recursos pesqueros, son estabilizadores de sedimentos, amortiguan el movimiento del agua, mantienen el ambiente activo para el ciclado de nutrientes, entre otros, y la corporación inició el proceso de declaratoria en el año 2018 después de haber contado con los estudios correspondientes, los estudios técnicos correspondientes para dar este proceso. Inicia el proceso de consulta previa, surte el proceso de consulta previa con las comunidades indígenas Wayuu que fueron certificadas por el Ministerio del Interior al encontrarse en los alrededores del Distrito Regional de Manejo Integrado Saguayru, entendiendo que este tiene extensión netamente marina, pero hay comunidades indígenas que hacen uso de los recursos que están en este distrito. Entonces, bajo la certificación del Ministerio del Interior, se avanzó la consulta previa con ellos entre los meses de junio y julio de 2018, y es así como logramos en septiembre de ese mismo año la declaratoria como tal
cuyos objetos de conservación están enfocados obviamente a la protección del ecosistema de pastos marinos, también de las formaciones coralinas incipientes, conocidas como los ortocorales, las áreas de alimentación de las tortugas, las áreas de desove y nodriza de langostas, las especies de pepino de mar y las especies de pesca de importancia comercial que se encuentran en esta área, que son utilizadas por estas comunidades indígenas bajo estos objetos de conservación. Entonces se declara el área, se cuenta con acuerdos, acuerdos de consulta previa que a su vez fueron incluidos en el plan de manejo del área protegida, el cual logró su aprobación en el año 2019 y tuvimos la fortuna de contar con el INVEMAR como ejecutor de este plan de manejo ambiental. Entonces tenemos como retos inmensos ahora, no solamente frente a los servicios ecosistémicos, sino frente a la gestión, el manejo, la administración de esta área protegida. Tenemos retos inmensos relacionados con poner en marcha, poner en ejecución este plan de manejo como tal, contar con instrumentos efectivos que nos permitan medir cómo se está llevando a cabo la implementación del plan de manejo, construir protocolos de monitoreo de las especies que mencioné, sobre todo de ellas, que nos permita conocer sobre su estado, sobre su mantenimiento, sobre su evolución, sobre su cambio. Tenemos retos importantísimos relacionados con generar una articulación con las otras autoridades que tienen relacionamiento con el área protegida, como son la Dirección General Marítima, como es la Autoridad Nacional de Pesca. Tenemos a nivel comunitario también que generar unos acuerdos con las comunidades que usan el área para el manejo adecuado de las especies de tortuga que allí se alimentan, que allí habitan, con las especies de pepino de mar, que también de una forma u otra tienen algún movimiento en esta área. Con proteger su cultura, es otro de los objetos de conservación que tiene el área. Entonces es importantísimo que todas las acciones que hagamos no solamente nos permitan trabajar en función de los objetos de conservación naturales, sino también los objetos de conservación culturales. Y como lo han mencionado a lo largo de este panel, también generar una conectividad con las otras áreas protegidas que están en la zona costera de La Guajira, como son el Distrito Regional de Manejo Integrado del Delta del Rachería, el Distrito de Manejo Integrado de Musichi, la próxima área que se declarará como Distrito de Manejo Regional Integrado en el municipio de Ibuya, y la que venimos trabajando para declararla en Bahía Honda y Bahía Hondita con el apoyo de la GIZ a través de su proyecto MIMAC. Entonces tenemos unos retos inmensos que nos permitirán a su vez favorecer los servicios ecosistémicos de este importante lugar. María del Rosario, muchas gracias. Creo que sí, que este es un reto bastante grande de la corporación y para el país, manejar un área con este objeto de conservación, como lo dices tú, pastos marinos, que tiene diversos objetos, sobre todo por ser la cuna de muchas especies, y el tema de seguridad alimentaria en la región es bastante importante, el tema de captura de carbono que hoy en día se está demostrando también. Y bueno, digamos que la creación de esta área de carácter regional fue importante también para aumentar esas metas de representatividad en ese ecosistema que estaba un poco quedado hasta hace unos años. Entonces, muchas gracias por tu intervención. Creo que la complejidad, los panelistas mostraron la complejidad de abordar este tema desde el punto de vista nacional, desde el punto de vista de los sistemas regionales, tanto el Pacífico como el Caribe, desde el subsistema y desde cada uno de sus corporaciones. Entonces, sin alargar esto, quisiera darle paso a las preguntas. Creo que hay bastantes preguntas interesantes, y entonces invito a los panelistas y a Isabela a que les dirija las preguntas directamente, por favor. Perfecto. Bueno, aquí tenemos una pregunta inicial, no está dirigida a un panelista en particular, pero dice lo siguiente: ¿qué evidencias existen cualitativa o cuantitativamente para establecer la meta del 30% para no volverla a incumplir en el plazo al 2030? Isa, yo tomo la palabra y luego le transmitiría a Carolina
que es nuestra representante del sistema, el gran sistema de áreas protegidas del país. Primero, Colombia cumplió, no incumplimos la meta. La meta original del 2012 nadie la cumplió en el mundo. Por eso se aplazó hasta el 2020 y Colombia cumplió casi con 5 años de anticipación esa meta, ya la superamos, no solamente llegamos al 10, vamos por el 13 y seguramente si continúan los procesos vamos a superarla. Pero yo diría que es un tema de compromiso, de política pública, sobre todo de coordinación entre las distintas instancias. El tema de esa meta no correspondería únicamente a parques nacionales. Como hemos visto, esto ha sido un ejercicio de trabajar en conjunto la autoridad nacional con las autoridades en las regiones, y hay otros socios que tenemos que involucrar que tienen que ver con la reserva de la sociedad civil, con, como dije yo, complementariedades que hacen referencia a los temas de pesca, a los temas de cultura, a los temas de defensa nacional, y yo pensaría que ahí está el gran desafío de coordinarnos, pero yo quisiera que Carolina nos ilustrara también un poco sobre esto. Sí, Capi, precisamente como lo mencionas, aquí lo que se plantea es una decisión política. Las áreas protegidas, de hecho, han sido una de las, digamos, políticas de la más largo plazo que pues, se ha tenido a nivel nacional y pues que ha sido una política muy exitosa, pero definitivamente esa política pues requiere que haya inversión de manera permanente, que haya otros mecanismos también de ordenación del territorio, de tal manera que pues efectivamente no queden aisladas, sino que tengan complementos, que los sectores también reconozcan la importancia que tiene, por ejemplo, para el sector productivo, para el sector de pesca, estas áreas protegidas como áreas de desborde, como áreas que precisamente guardan buena parte de esos productos que posteriormente son aprovechados en la cadena de valor de ese sector y que definitivamente son totalmente estratégicas para garantizar la sostenibilidad de los océanos. Definitivamente no va a ser posible si el 10 o el 20 o el 30, si no existe un compromiso, una voluntad política y como tal una decisión de conservar las áreas protegidas marinas, costeras y oceánicas. De tal manera que pues esa debe ser la apuesta en torno a no solamente garantizar la declaración, sino también garantizar que las áreas tienen un buen manejo y que hay un ordenamiento y ese ordenamiento se aplica en el territorio acorde a las responsabilidades que tiene cada uno de los diferentes actores que están allí. Y un factor muy importante y es lograr un trabajo también armónico, una apuesta fuerte de gobernanza también con las comunidades locales. Y yo creo que pues esto también va a garantizar no solamente en términos del cumplimiento de una cifra, sino también la sostenibilidad de la conservación de estos territorios. Y pues definitivamente esa es la apuesta también que proyecta la nueva política del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y que invita precisamente a un poco repensar cómo hemos venido haciendo la tarea y pues plantear pues nuevas opciones que nos permitan también aportar al cumplimiento de los atributos que debe tener un Sistema Nacional de Áreas Protegidas bien conservado, en donde no solamente pues están las áreas protegidas, sino que también obviamente hay otras estrategias de conservación que complementan pues todo el ejercicio de ordenamiento en el territorio. Muchas gracias, doctora Carolina. Por acá tenemos una nueva pregunta y esta iría para los panelistas de Corpo Nariño o CIRAP Pacífico. ¿Qué visión se tiene sobre el estudio de la biodiversidad marina en la costa pacífica nariñense y más específicamente en el área circundante de Tumaco? Gracias, Isabela. Bueno, el tema de biodiversidad ha sido uno de los temas que más preocupaciones nos ha generado en los últimos años, por varias razones. Una de ellas tiene que ver con la forma en que se están proyectando diferentes procesos e intervenciones en los cuales están involucrados tantos elementos de carácter privado como de orden público. Y me refiero a lo siguiente. Corpo Nariño ha estado inmersa en una
digamos, en una discusión sobre algunas intervenciones en la bahía de Tumaco y particularmente en la Ensenada, que buscan desarrollar infraestructura que es importante, desde luego, para diferentes sectores económicos asentados en el territorio, pero que de alguna manera podrían llegar a generar algunas afectaciones sobre todos los procesos hidrobiológicos que tenemos en este sector. Cuando nosotros advertimos este tipo de situaciones y de afectaciones, porque no solamente son problemas circunstanciales, sino que pueden tener una afectación en el mediano y en el largo plazo, acudimos a que haya total comprensión de nuestra posición y que haya aval por parte de las diferentes autoridades del orden nacional. Nosotros pensamos que cuando se exigen estudios técnicos previos, durante y posteriores a las intervenciones, es porque estamos nosotros vislumbrando alguna posibilidad de que todos esos recursos naturales, biológicos que tenemos en estas zonas afectadas, pueden tener una incidencia sobre la salud, sobre la sostenibilidad y sobre la perpetuación de los procesos biológicos. Sabemos que diferentes especies de aguas someras, algunos pelágicos, se pueden estar afectando con este tipo de intervenciones. Por eso hemos pedido que estas diferentes tipos de intervenciones que hacemos nosotros o que hacen estos privados y que buscan garantizarle a los pobladores, a las personas que derivan su sustento de la pesca y que además están avaladas por entes de control y por los mismos entes territoriales, se tengan en cuenta y desde luego tengan una corresponsabilidad, no solamente por diferentes entidades del orden nacional que ejercen, digamos, presencia a través de la inversión de estos recursos, sino también con el acompañamiento del Ministerio de Ambiente, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, para que refuercen la posición que nosotros planteamos desde las corporaciones regionales. Ahora bien, en todo este gran reto que representa mantener y conservar y restaurar nuestra biodiversidad, es absolutamente importante que los entes territoriales se involucren. Sabemos que ellos tienen preocupaciones manifiestas, sabemos que ellos tienen también la necesidad de articularse con nosotros, pero necesitamos que ese involucramiento para lograr esos resultados estén acompañados de una decisión manifiesta y evidente en términos de su presupuesto, para que todo lo que nosotros hacemos desde las corporaciones se complemente con lo que ellos están planificando y podamos involucrar a las comunidades establecidas en el territorio. Y cuando hablo de comunidades no solamente desde el punto de vista étnico, sino de comunidades gremiales y empresariales que generan afectaciones y podrían de alguna manera complementar esos programas y proyectos que nosotros vislumbramos como autoridad ambiental. De manera que biodiversidad es un aspecto supremamente importante para esta corporación. La garantía de los servicios ecosistémicos, de los recursos naturales, siempre ha estado presente en nuestros diferentes programas y proyectos, y esperamos que a través de esta sinergia, pues de luego se consoliden los resultados que buscamos lograr por lo menos en el próximo cuatrenio. Muchas gracias, doctor Mideros. Por aquí tenemos una nueva pregunta que indica lo siguiente. ¿Cuál es la situación actual de la educación ambiental en áreas protegidas para las comunidades que se encuentran cerca a estos lugares? Si están de acuerdo, CIRAP Caribe podría dar respuesta a esta pregunta, igual que CIRAP Pacífico. Isabela, perdón, ¿podrías repetir la pregunta? Claro que sí. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la situación actual de la educación ambiental en áreas protegidas para las comunidades que se encuentran cerca a estos lugares? ¿Me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos. Isabela, bueno, con respecto a la situación actual, estoy intentando activar la cámara.
Bueno, desde la declaratoria y manejo de las áreas protegidas, la educación ambiental para nosotros cumple un papel muy importante. Es así como deseamos siempre contar con la participación de la comunidad en general y trabajar con ellos de manera de PRAES. Sí, señor presidente, ha sido aprobado el artículo 7º tal como viene. Doctor Insignares, parece que estamos escuchando un poco de retorno. Hola Isabel, no sé, se me cayó el internet, parece que otra vez estoy aquí, ¿me confirman? Sí, lo podemos escuchar, no lo podemos ver. Perfecto. Hay problemas con el servicio de internet hoy, al parecer, en la ciudad de Barranquilla, y les pido excusas por eso. Les decía que del CIRAP Caribe contamos con una estrategia de educación ambiental que se encuentra articulada y que involucra a todas las instituciones educativas para trabajar en los programas de educación ambiental escolar, los PRAES, y de igual manera con los PROCEDAS, que son los proyectos que presentan los ciudadanos en materia de educación ambiental. Este es un ejercicio de educación ambiental muy importante para trabajar de la mano con las comunidades y generar y conocer con ellos conocimiento y asimismo el empoderamiento que se requieren generar frente a los ciudadanos como actores y generadores de cambio. Entonces, para nosotros todo el tema de educación ambiental realmente es muy importante, y la participación de las comunidades de igual manera. Muchas gracias. Doctor Klinger, usted... Sí, muchas gracias. Estoy completamente de acuerdo con el papel tan importante que puede jugar la educación ambiental, y quiero agregar el papel de la... Quiero agregar el papel de la articulación en el trabajo interinstitucional y destacar algunas experiencias que se han producido en el territorio como resultado de ese trabajo articulado. El territorio tiene un grupo interinstitucional y comunitario de pesca artesanal que ha generado procesos muy importantes, porque a él se articulan parques nacionales, organizaciones no gubernamentales, institutos de investigación, corporaciones, pescadores artesanales, y logran efectos en el manejo del territorio que garantizan que tengan decisiones muy importantes en el control del uso de sus recursos. Tienen destacado el turismo de naturaleza como esencia, pero con una orientación comunitaria. Tienen ordenado el territorio en estos días oceánicos, en estos días, hace poco lo terminaron, con recursos de la cooperación internacional. Tienen la cooperación internacional dispuesta a través de algunas instituciones, en este caso nosotros desde el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico. Tienen la declaratoria o la resolución de una zona exclusiva de pesca artesanal que ha posibilitado la abundancia de recursos marinos y la reducción de los tiempos de la faena de pesca y los consumos de combustible. Es decir, hay muchos ejemplos que copiar, además de la agricultura orgánica, de la conservación de semillas, del desarrollo de infraestructura para turismo, que indican que la educación ambiental, junto con la gestión del conocimiento y el trabajo articulado con las instituciones y las comunidades, puede tener los efectos positivos que estamos buscando en el manejo de territorios marinos costeros. Muchísimas gracias, doctor Klinger, por su intervención. Con esta pregunta que voy a hacer, vamos a cerrar el panel de preguntas. Han llegado muchísimas consultas a través de nuestro Facebook Live, pero lastimosamente se nos está agotando el tiempo. Esta pregunta iría dirigida para la doctora Vanessa Paredes. ¿Cómo se afectan las áreas marinas protegidas declaradas o por declarar en el Golfo de Urabá con las construcciones de puertos proyectadas? Sí, pues efectivamente siempre que se licencia un proyecto ambiental de infraestructura se generan impactos.
impactos puntuales, impactos acumulativos. Lo que se debe propender con estos proyectos licenciados o que estén por licenciar, en este caso los proyectos licenciados en el Golfo de Urabá, le corresponde a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales realizar la evaluación de ese estudio de impacto ambiental y que en realidad se cumpla con los requerimientos ambientales que hay. ¿Cuál es el rol de nosotros como Corporación de Desarrollo Sostenible? Brindar todos los conceptos ambientales y los requerimientos de orden ambiental y regional para que se incluyan en esos estudios de impacto ambiental y en esas evaluaciones, y sobre todo que se propenda porque se realicen acciones de mitigación y de compensación por las afectaciones ambientales. Podría ser en algunos casos positivas, en otras seguramente serán de compensación, y que en realidad esto redunde en un mejoramiento y en una garantía de mantenimiento y sostenibilidad de los ecosistemas, pero también de las comunidades que están en el área de influencia directa e indirecta del desarrollo de estos proyectos. Muchísimas gracias, doctora Vanessa. Hemos llegado al final de nuestro Facebook Live. Le pido a los panelistas que no se retiren aún. A todos los que aún siguen conectados con nosotros, los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por asistir a este programa en vivo del día de hoy en el marco de Hablemos sobre Océanos. La invitación queda vigente para mañana a partir de las 11 de la mañana, donde tendremos un nuevo Facebook Live, en esta ocasión orientado al carbono azul y adaptación basada en ecosistemas, una solución a los impactos del cambio climático en zonas costeras e insulares. Gracias por conectarse con nosotros y recuerden que Colombia es 50% mar.